Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga en este día. Vamos a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Y dice así la palabra de Dios: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron río y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron río, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hasta aquí la palabra de Dios. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el tema del mensaje: el esfuerzo en vano, el trabajo en vano, el esfuerzo en vano. Con este tema quisiera compartir la palabra de Dios. Hermanos, todos los esfuerzos contra la voluntad de Dios van a ser en vano. O sea, todo nuestro trabajo contra la voluntad de Dios van a ser en vano. Hoy en día mucha gente piensa que las cosas van a salir como ellos piensan y planean, pero las cosas no salen como uno espera. Mucha gente no piensa en la voluntad de Dios y solo piensa en su voluntad y en sus planes. Tenemos que saber que la cosa de este mundo no va a salir conforme a nuestra voluntad, sino va a salir conforme a la voluntad de Dios. Me nombraron misionero en el año 1986. En Argentina comencé el ministerio. Alquilé una carpa grande e hice campaña toda la noche durante 3 meses. Y por la gracia de Dios, en 1 año y 8 meses, construimos un templo y se llegó a reunir más de 350 adultos. Y la iglesia se hizo la iglesia más grande de la zona. Y entonces yo, confundido, pensé, si yo iría a una ciudad más grande, podría levantar una iglesia mucho más grande. Con este pensamiento equivocado, fui a una ciudad más grande para una obra más grande, pero en vez de una obra grande, he pasado por muchas pruebas, mucha dificultad. Era por la gracia de Dios. Pero yo confundí y no reconocí la voluntad de Dios y quería hacer las cosas como a mi voluntad. Y su resultado fue muy duro. Y llegué a entender que las cosas de este mundo no salen como uno quiere, sino como Dios quiere. Por eso ahora, cuando pienso en hacer algo,
yo en vez de buscar mi voluntad, mi pensamiento, busco la voluntad de Dios, porque he experimentado que todo lo esfuerzo contra la voluntad de Dios va a ser en vano. Hermanos, así es. Muchas veces nosotros planeamos, pensamos vivir a nuestra manera, pero las cosas no salen como uno quiere, como uno espera. ¿Sabe por qué? Porque en esta vida todas las cosas salen conforme a la voluntad de Dios. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 17, dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que no seamos insensatos, sino que tratemos de entender cuál es la voluntad de Dios con mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios de esta situación? Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En vez de conformarnos a este mundo, tenemos que buscar, tenemos que comprobarnos cuál es la buena voluntad de Dios con nuestra vida. Porque todo lo esfuerzo contra la voluntad de Dios va a ser en vano, hermanos. Cuesta llegar a entender de esta verdad, pero así es la vida, así es la cosa de esta vida. Al profeta Jonás no le gustó, no le pareció bien la voluntad de Dios de que predicara el evangelio del arrepentimiento en Nínive, el país del enemigo que había invadido a Israel. No le gustó, no le pareció. Al final Jonás se escapa de la presencia de Dios para no ir a predicar el evangelio en Nínive. Pero ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó? El barco que escapaba Jonás llegó a tener una tormenta, una tempestad. Y al final Jonás tuvo que ir a Nínive y tuvo que predicar el evangelio del arrepentimiento, y como resultado miles de ninivenses llegaron a arrepentirse y llegaron a recibir la salvación de Dios. Hermano, aunque Jonás quiera o no, se cumple la voluntad de Dios en este mundo. No se trata del pensamiento de Jonás, no se trata de la voluntad, del parecer de Jonás, sino una u otra forma se cumple la voluntad de Dios. Todas las cosas de este mundo se va a hacer conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que entender, hermano, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo contra la voluntad de Dios va a ser en vano. Dios le dijo a los descendientes de Noé que se esparcieran por toda la faz de la tierra, que se conquistara y que se irían por toda la tierra. Pero los descendientes de Noé ignoraron la voluntad de Dios, se unieron y comenzaron a construir una torre cuyo cúspide llegue al cielo,
la torre de Babel. ¿Para qué? Para evitar la dispersión, para hacer las cosas contra la voluntad de Dios. Dios dijo que se esparciera por toda la tierra, pero ellos, para evitar eso, para evitar la dispersión, comenzaron a edificar la torre de Babel. Los descendientes de Noé querían vivir a su manera. Ellos trabajaron, se reunieron, hicieron ladrillo de barro. Ellos trabajaron arduamente día y noche. Invirtieron todo lo que había en ello. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Esa obra se paralizó. Aunque ellos habían invertido mucho, aunque ellos habían hecho mucho esfuerzo, un gran trabajo. Hermanos, paralizó la obra porque Dios había confundido el idioma, el hablar de allí, y no se podía avanzar más. Y la obra paralizó. Ellos tuvieron que abandonar la obra porque no se podía seguir más. Aunque haya invertido, aunque haya hecho mucho esfuerzo, aunque haya hecho con mucho cariño y amor, paralizó y no pudo continuar más. Todos los esfuerzos fueron en vano. Hermanos, tenemos que entender, aunque nos levantemos temprano y vayamos a acostar tarde y que comamos pan de dolor y que suframos, trabajemos arduo, todo va a ser en vano si Dios no nos acompaña, si no es conforme a la voluntad de Dios. Por eso, Salmo 127, versículo 1 y 2 dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolor. Va a ser en vano si Dios no le acompaña. Toda la cosa contra la voluntad de Dios va a ser en vano. Tenemos que entender, hermano, que cuando Dios cierra la puerta, no hay quien pueda abrir esa puerta cerrada. Hermano, ¿cómo cuesta entender esta verdad? Hermanos, aunque uno quiera, aunque haga con mucho esfuerzo, con mucho cariño, cuando Dios cierra la puerta, no hay quien pueda abrir. Pero cuando Dios abre la puerta, no hay quien pueda cerrar esa puerta abierta por Dios. Hermano, tenemos que saber que Dios está mirando todas las cosas. Y no solamente está mirando, sino está juzgando y de todas las cosas. Y también Dios interviene en todas las cosas. Cuando los descendientes de Noé edificaban, construían la torre de Babel, si vemos la Biblia, Dios bajó a ver lo que hacían los hombres. O sea, Dios vino a ver, Dios estaba viendo. Dice la Biblia, Dios ve todas las cosas. Y dice la Biblia que no le pareció bien. Dios juzga las cosas, si está bien o si está mal. Y dice la Biblia que no le pareció bien. Entonces, ¿qué hace Dios? Interviene, confunde el idioma, se paraliza la obra, se cierra la puerta. Todos
queda paralizado todo lo esfuerzo en vano. Esta verdad tenemos que entender para que nuestra vida, nuestro esfuerzo no sea en vano. Hermanos, tenemos que entender de que todo nuestro esfuerzo contra la voluntad de Dios van a ser en vano. Hagamos lo que hagamos, y aunque hagamos con todo corazón, todo va a ser en vano. Mucha gente edifica su torre de estudio, su torre de negocio, su torre de diferentes cosas. Pero si es contra la voluntad de Dios, va a ser en vano todo lo que haya hecho. Hermanos, ¿de qué está hablando el texto de hoy? El texto que nosotros leímos en esta mañana, ¿de qué está hablando? El texto de hoy está hablando de esto. Los que escuchan la palabra de Dios y no la hacen, son los que edifican su casa sobre la arena. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y no la hacen, son hombres insensatos que edifican su casa sobre la arena. Todos los creyentes somos como un arquitecto que construye una casa. Todos nosotros. Se puede construir una bonita casa sobre la roca y una bonita casa sobre la arena. Viendo solo el aspecto de fuera, todo parecen igual y bonitas. En tiempo de paz es posible que no sepa de sus cimientos, si son de roca o de arena. Pero el problema es cuando cae mucha lluvia y sopla un viento fuerte y llega un agua torrencial. La casa sobre la roca soporta la tempestad, pero la casa sobre la arena se derrumba, se deshace, y todo esfuerzo para construir la casa va a ser en vano. Cuando llega la tempestad en nuestra vida, aquella casa que está sobre la arena se va a colapsar, aunque haya sido con mucho amor, con mucho cariño. Aunque haya levantado con mucho sacrificio, esa casa sobre la arena se derrumba, se colapsa cuando llega la tempestad. Aquellos que edificaron sobre la roca son aquellos que escucharon la palabra de Dios y que la hicieron. Y aquellos que edificaron sobre la arena son aquellos que escucharon la palabra de Dios, pero no la hicieron. El problema es esto hoy en día. Muchos creyentes no es que no han escuchado demasiado, pero no la hacen. Y hermano, aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquellos que conocen la palabra de Dios y que no la hacen, en un momento de tempestad, de tormenta en su vida, todo lo esfuerzo, esa casa se va a venir abajo. Hermanos, aquellos que edificaron sobre la roca son aquellos que guardaron la palabra de Dios. No debemos pensar, hermanos, que el éxito y las cosas materiales de este mundo nos va a hacer feliz a nosotros. No hay que pensar, hermano, que todas las cosas de este mundo
van a salir como uno ha planificado. Por eso, hermanos, la gente piensan que la cosa va a salir como ellos han planificado. Pero no es así. Esa casa bonita que se ve, se puede colapsar cuando llega una tempestad, una tormenta. No le digo caso a caso, hermanos, pero cuántos creyentes que confiaban en su dinero, en su éxito, en su salud, se perdieron de un día para otro. En la década del año 1980, en Argentina, muchos creyentes coreanos, por ganar el dinero, ni podían asistir a la iglesia. O sea, los inmigrantes de la primera generación, allá en Argentina, trabajaban más de 15 horas diario. Ellos se levantaban y trabajaban más de 15 horas. Ellos no tenían tiempo ni para asistir al culto por querer ganar más plata. Muchos han ganado dinero, pero muchos de ellos tenían su cuerpo enfermo. Su cuerpo se había enfermado. Habían ganado mucho dinero, pero no pudieron gozar ni disfrutar de lo que habían ganado. Y en la plata que tanto ellos querían ganar, no le podía hacer nada. Hermanos, no piensen que el éxito, el dinero, la cosa material de este mundo nos va a proteger. ¿Sabe una cosa? Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y si no la hacemos, llegamos a ser un edificador sobre la arena. Hermano, una casa construida sobre la arena, ignorando la palabra de Dios, puede colapsar fácilmente. Lastimosamente, los creyentes de hoy en día no llegan a dar importancia a esta palabra de Jesús. Hermanos, tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios. El pastor D.L. Moody es uno de los pastores más influenciados en Estados Unidos. Un día, un hermano pudiente de la iglesia invitó a bendecir su bodega antes de su inauguración. Entonces, el pastor Moody va y después de la prédica llega el tiempo de oración de bendición. Entonces el pastor Moody, ahí delante de muchos invitados, antes de la inauguración, pastor Moody levanta su mano y comienza a orar, comienza a bendecir a esa bodega. En otra palabra, destilería, donde se hacía bebida alcohólica. Pastor D.L. Moody levanta su mano y comienza a orar, comienza a bendecir. Señor, antes de inaugurar esta bodega el día de mañana, estamos aquí para bendecir esta bodega en este día. Señor, te pido que no se abra la puerta de esta bodega el día de mañana. Si se llega a abrir esta puerta, muchos jóvenes beberán este vino y se corromperán. E innumerables personas se emborracharán y se perderán con esta bebida alcohólica.
oh mi Dios, toca el corazón del dueño de esta bodega para que no se abra el día de mañana. Así ha orado. Hermano, cuando terminó la oración, mucha gente, muchos invitados que estaban ahí, comenzaban a desaparecerse. A pesar de la comida preparada después del culto de bendición. Y el dueño que recibió la oración del pastor Moody no podía calmar su enojo, su ira. Después terminó el culto de bendición, la mayoría desaparecieron, la comida se quedaron. Pucha, esa noche el dueño de la bodega no se podía dormir. No se podía dormir toda la noche. Esa noche no durmió y por la madrugada este dueño de la bodega, el creyente pudiente, se levantó, se sentó ahí en su cama, comenzó a orar y decidió no abrir la bodega. Decidió. Hermanos, después de eso, ese edificio de bodega se convirtió en dormitorio para el seminario teológico de Moody. Mire, hermano, el pastor Moody no podía bendecir a esa bodega violando la palabra de Dios, que no se podía bendecir contra la palabra de Dios. Y este dueño de la bodega lo había donado a la iglesia para que utilizara como un pensionado, como dormitorio para el seminario Moody. Y ese creyente después Dios lo bendijo con otro negocio tremendamente. Hermanos, si uno escucha la palabra de Dios y quiere ser un hombre sabio que edifica sobre la roca, hay que hacer, hay que cumplir, hay que obedecer a la palabra. O si no, se está edificando sobre la arena su casa. Hermano, por esta actitud de pastor de L. Moody, Dios lo utilizó tremendamente este siervo Moody en Estados Unidos, en Europa. Había una unción tremenda y poderosa en este pastor de L. Moody, porque era un hombre que edificaba su casa sobre la roca, obedeciendo a la palabra de Dios. Para que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no sea en vano, tenemos que edificar sobre la roca, obedeciendo, haciendo la palabra de Dios. Buscar solo bendiciones materiales en lugar de la voluntad de Dios, eso puede ser una casa edificada sobre la arena. Buscar solamente cosas materiales en lugar de voluntad de Dios, eso es edificar una casa sobre la arena. Una vez esto conté en la iglesia. Hubo un hermano que asistía bien a la iglesia y participaba en diferentes ministerios de la iglesia. Y este hermano abrió un negocio y pidió al pastor para que bendijera su negocio. Entonces, pastor gustosamente fue al negocio de este hermano fiel y ahí oró, bendijo con todo corazón ese negocio.
Después que abrió ese negocio, este hermano que participaba en diferentes ministerios, dejó de participar en diferentes ministerios. Después de unos meses, poco a poco comenzaba a faltar el culto de los días domingos, de entre semana, ya no venía más. Entonces el pastor le preguntó: hermano, ¿qué está pasando? ¿Tiene algún problema? ¿Por qué no está asistiendo a la iglesia? Entonces este hermano le dice al pastor: mire, pastor, por su bendición está yendo demasiado bien el negocio. Hay mucho trabajo, hay mucha venta. Es un éxito total. Pastor, gracias por su oración de bendición. El día siguiente por la mañana este pastor visitó al negocio de este hermano. Y el hermano, cuando vio al pastor contento: pastor, bienvenido, gracias por su oración. Y el pastor le dijo: hermano, venga aquí, vamos a orar. Y comenzó a orar, pastor, con este contenido: Dios mío, gracias porque tú has bendecido este negocio. Pero ahora, Señor, por tu bendición al negocio, este hermano ya no quiere asistir más a la iglesia. Ya no tiene tiempo para asistir a la iglesia porque está yendo demasiado bien su negocio. Oh mi Dios, para que esta oveja vuelva a tu rebaño, quiero que le vaya mal este negocio. Que no entre ningún cliente y que se cierre la puerta de este negocio para que vuelva este hermano a tu iglesia. Entonces, hermanos, este hermano de estar orando comenzó a parar al pastor. Pastor, no ore más, pastor. Y el pastor le dijo: hay que estar bien espiritualmente para que esté bien en todo, para que esté bien físicamente también. Aunque uno gane mucha plata, mucho dinero, si está mal espiritualmente, todo va a estar mal, hermano mío. Si está mal espiritualmente, todos los esfuerzos, todos los trabajos van a ser en vano. Y este hermano le prometió al pastor: pastor, voy a volver a la iglesia, voy a volver al ministerio, no voy a faltar a los cultos. Gracias, pastor, por su bendición verdadera. Ahí entendió este hermano. Hermanos, así es. Si nosotros nos vamos mal espiritualmente, todo va mal también. Todas las cosas, toda la prosperidad, todo lo éxito que nosotros pensamos, si es contra la voluntad de Dios, va a ser en vano ese esfuerzo. Hermanos, para finalizar el mensaje, entonces, ¿qué hay que hacer para que nuestro esfuerzo no sea en vano? ¿Qué hay que hacer para que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo sea bendecido? En tercer lugar y último, para que nuestro esfuerzo no sea en vano, la palabra de Dios tiene que ser la norma de nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser el estándar, la norma de nuestra vida. Nuestra fe debe basarse en la palabra de Dios, no en nuestros propios pensamientos. ¿Qué es la norma de nuestra fe? ¿Es nuestra realidad
o la palabra de Dios. Porque la gente que dicen que tienen fe, su norma de fe no es la palabra de Dios, sino la realidad. Se cambia, depende de la realidad. Hermanos, la norma de nuestra fe tiene que ser palabra de Dios, no nuestra realidad ni nuestra circunstancia. Si la palabra de Dios dice no, es no. Sea lo que sea la circunstancia. No invente ningún cuento chino ante la situación, ante cierta circunstancia. La norma de la fe, el estándar de nuestra fe tiene que ser tal como dice de la palabra de Dios. Para que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo no sea en vano. Para cruzar el desierto, una brújula es más importante que un mapa. En realidad, en el desierto no necesita mapa, porque no hay camino en el desierto, ni los edificios. De repente aparece la colina de arena por los vientos o de repente desaparece. Por eso, el mapa no es necesario, pero la brújula hay que tener sin falta, porque la brújula siempre indica exactamente el norte y el sur. Por eso, aunque se cambie por el viento la situación del desierto, la brújula siempre indica cuál es la dirección. En este mundo como el desierto, hermanos, la palabra de Dios tiene que ser nuestra brújula que indica nuestra dirección. Hermanos, que seamos guiados por la palabra de Dios para que no sea en vano nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Hermanos, lo que diga la palabra de Dios, donde indica, esa es la dirección, ese es el camino. Para no vivir una vida de desperdicio, debemos tener una fe de la palabra, aunque sea una cosa que nos guste mucho. Si está en contra de la palabra de Dios, no hay que hacerla. Hermanos, David es el hombre que fue amado por Dios. David era un varón conforme al corazón de Dios. David era un hombre bendecido, pero David tuvo que pagar un precio pero demasiado doliente por llevarse a una mujer que tenía esposo. Hermanos, David era una persona bendecida, pero tuvo que pagar ese precio más doliente que cualquier cosa por llevarse la mujer que tenía a su esposo. Giezi terminó su vida de lepra por sustraer el dinero de Naamán con mentira. Hermanos, la Biblia dice claramente que no debemos codiciar la cosa de nuestro prójimo. Dice bien claramente, si la Biblia dice que no hay otro argumento para que nuestro esfuerzo no sea en vano. La palabra de Dios tiene que ser la norma, el estándar de nuestra vida. Para no vivir una vida en vano, hay que rechazar a las tentaciones del mundo con la palabra de Dios. Cuando viene alguna tentación, tenemos que reprender, rechazar, tenemos que resistir con la palabra de Dios.
Cuando Jesús había ayunado, vino el tentador y tentó a Jesús diciéndole que convierta esta piedra en pan, ya que vos estás con hambre. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice? Entonces Jesús le dijo, escrito está acá, dísela con la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el tentador lleva al Señor y le pone sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Entonces Jesús le dijo, escrito está, también con la palabra, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el tentador le lleva y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, toda la gloria, todo el dinero, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué dice Jesús? Entonces dice así Jesús, le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Hermanos, nosotros tenemos que rechazar, vencer la tentación de este mundo con la palabra de Dios, una fe de palabra para que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo no sea en vano. Hermanos, todo lo que hagamos contra la voluntad de Dios va a ser en vano. No edifiquemos nuestra casa sobre la arena. Hermanos, yo sé que cuesta esta palabra, pero lastimosamente hoy en día muchos creyentes, muchos pastores están edificando su casa sobre la arena y están esforzando contra la voluntad de Dios. Va a ser en vano ese esfuerzo. Para que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo no sea en vano, tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca. Que la palabra de Dios sea la norma de nuestra vida. Hermanos, el hombre siembra, riega, abona y cuida, pero el que hace producir fruto es Dios. Aunque un campesino siembre, riegue, abone y cuide, el que hace producir es Dios. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hermanos, experimentemos la gracia y la bendición verdadera de Dios a través de una fe de palabra. Que Dios le bendiga. Oremos, por favor. Padre mío, Dios mío, hemos escuchado un mensaje sobre un esfuerzo en vano, sobre un trabajo en vano, sobre una casa edificada sobre la arena. Oh Señor, haznos entender, si tú cierras la puerta, no hay quien pueda abrir esa puerta. Todo lo esfuerzo, todo lo trabajo contra tu voluntad va a ser en vano. Padre mío, Dios mío, en este tiempo difícil, ayúdanos a ser un creyente verdadero a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, vencer, rechazar, superar todas las tentaciones de este mundo
con tu palabra, para que nosotros seamos un hombre que edifica sobre la roca. Bendiga tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser un creyente con la fe de palabra. Te agradecemos por tu palabra y todo lo pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo. Bendiciones.